En tiempos de dificultad y de preguntas, nos conectamos con Dios a través de la oración. Y ahora le presentamos el programa La Oración Cambia las Cosas con el pastor Eduardo Martínez. Si pierdes el camino a tu alrededor, Dios está contigo, puedes sentir su calor. Dios les guarde en estos hermanos, les adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria y honra a nuestro Señor. Hemos tenido un poquito de contratiempo con el equipo, pero estamos aquí gracias al Señor, glorificando y alabando su nombre. Damos gracias en el día de hoy. Dios nos ha permitido un sábado más estar frente a estas cámaras para adorar y glorificar su bendito nombre, llevarle la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Como de costumbre, todos los sábados saludamos a nuestro técnico Jesús, que siempre está ahí, sábado tras sábado, oiga, y ha sido de bendición. Alabado sea el Señor. Siempre damos unos anuncios, pero antes de dar los anuncios queremos saludar en esta tarde, alabado sea el Señor, a nuestro presidente de nuestro Movimiento Defensores de la Fe, reverendo Ulises Bulgo, presidente de las iglesias Defensores de la Fe en Puerto Rico y la Junta de Directores. Saludamos a todo el pastorado Defensores de la Fe, obreros, laicos, todo un saludo muy especial para cada uno de ellos. También queremos dar un anuncio donde lacafetería.com, eso queda en el barrio San Antón, alabado sea el Señor, en Carolina, allí donde está Marshall, allí en la esquinita está esa cafetería, donde su propietario Leo Díaz estará allí para recibirle de una manera especial. Pase por allí, deje su bendición, que son gente que también nos bendicen con oraciones y todo lo que Dios ponga en su corazón. Felicitamos también a su amada esposa y a sus hijos de una manera muy especial. Siempre sábado tras sábado, le informamos que puede escribirnos a nuestro email donde dice pastoredmartinez@gmail.com. Ahí nos puede dejar su mensaje, su comentario. Pero si nos quiere ver en vivo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, estamos a través de resplandortv.com. Usted nos ve ahí y si quiere llamarnos para dejarnos un comentario o quiere que oremos por usted, tan pronto terminemos el programa, contestaremos esa llamada y estaremos así, pues entonces respondiendo a su petición. Alabado sea el Señor. Damos gloria y honra al Señor por todo lo que el Señor está haciendo de una manera en especial en este programa. Y le pedimos las oraciones al pueblo de Dios, las oraciones para que Dios siga bendiciendo, Dios siga ayudándonos, que siempre que este programa salga al aire sea un programa edificante para las vidas de una manera especial, tanto para el que conoce de Dios como el que no conoce del Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer una oración en esta maravillosa tarde, porque yo quiero hablar de la obra de la carne y el fruto del Espíritu, hermano. Yo en esta tarde quisiera por lo menos tocar este punto. Quiero tocar unos puntos aquí. Si no nos da el tiempo, alabado sea el Señor, pues el próximo el sábado, si Dios lo permite, pues estaremos continuando. Pero si nos da el tiempo, pues amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Voy a orar al Señor antes de entrar en el programa de lleno. Y vamos a pedir que la misericordia de Dios y el Espíritu de Dios sobreabunde en cada vida que nos escucha en esta preciosa tarde, y aquellos que no conocen al Señor puedan
venir a los pies de Jesucristo. Padre bueno, te alabo y glorifico tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque un sábado más tú has permitido que esté en este lugar para llevar tu palabra, para que tu palabra fluya a través de estas ondas y de este sistema, Señor, a través de la internet, donde miles y miles están escuchando tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón que te necesita y que haya un cambio en su vida, Señor, para tu gloria y tu honra. El propósito es alcanzar las almas para ti. El propósito es que vengan a tus caminos. El propósito es que se preparen para el momento glorioso que se acerca y es la venida de tu Hijo. Alabado sea el Señor. Gracias te damos por todo. Unge, Señor, de una manera especial esta garganta, Señor, y que esta palabra salga, Señor, como siempre ha salido, porque tu palabra es poder, es autoridad sobre cada vida en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hay una palabra hermosa y es en la carta de Pablo a los romanos, donde en el capítulo 8 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, mas ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Alabado sea el Señor. En esta tarde, como le dije anterior, yo quiero traer a toda la audiencia que nos escucha, donde habla de la obra de la carne y habla del fruto del Espíritu. Precisamente aquellos que ya han conocido a Cristo como único y exclusivo Salvador. Y hay una situación en la vida del creyente. Cuando el creyente viene a Jesucristo, que el Espíritu Santo le convence de su pecado, que el creyente empieza a buscar a Cristo, empieza a aprender como un niño pequeño la palabra de Dios. Hay que enseñarle, hay que atender las preguntas, y mientras esa vida que en el antiguo tiempo que vivía bajo el pecado, esa persona podía haber sido un hombre o una mujer
que le daba el alcohol. Podía haber sido una persona adúltera. Podría haber sido un traficante. Podría haber sido una persona hechicera. Pero la Biblia me dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir, fuera un alcohólico, fuera un adúltero, fuera un criminal, fuera un tirador de droga, la sangre del Cordero lo limpia de todo pecado. Pero cuando la sangre del Cordero lo limpia de todo pecado, el Espíritu Santo viene a hacer la función que le toca, y es de entrar en esa vida, redarguirla y empezar a enseñar el conocimiento bíblico hacia Dios, para que esa persona empiece a crecer espiritualmente. Pero aunque el Espíritu de Dios está en esa persona, van a haber unos ataques del mismo enemigo. Quiero decir que si usted antes era un alcohólico, oiga, le van a ofrecer el licor hasta gratis. Si usted antes era un traficante, mire, le van a aparecer las oportunidades como nunca le han aparecido, porque el enemigo vino a matar, a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando conocemos a ese Cristo de la gloria, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas criaturas, lavados con la sangre del Cordero. Oiga, de tal manera que no importa el pecado que hayas cometido, esa sangre te limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo purifica. La sangre de Jesucristo te hace una nueva criatura. Y aquí el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le está hablando la manera de vivir en el Espíritu. Alabado sea el Señor. La manera vieja que vivían ya no se puede vivir si somos nueva criatura ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas definiciones sobre la obra de la carne y hay unas definiciones sobre el fruto del Espíritu. Pero yo quiero que usted esté muy atento, porque yo voy a dar unas citas bíblicas, no las puedo leer porque el tiempo entonces no nos da. Pero yo quiero dejarle esas citas bíblicas, usted con calma las busca en su hogar, busca una Biblia y las busca. Pero la obra de la carne, escuche bien, la carne permanece en los creyentes. Esta carne que una vez, oiga, fue libre de todo pecado, sigue la carne ahí. Ese aguijón que tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, oiga, está constantemente en una lucha con el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no se quiere sujetar a lo del Espíritu. Pero cuando el creyente, que es lavado con la sangre del Cordero, que quiere caminar conforme a lo que Dios le ha establecido, oiga, crucifica
esa carne. Oiga, pone esa carne como debajo de nuestro pie, donde le podemos decir con autoridad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, oiga, sino de poder y de amor y dominio propio. Le podemos decir con la autoridad: quédate ahí, que lo que antes hacía ya no lo puedes hacer. Ya he sido lavado con la sangre del Cordero. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Y lo que está dentro de mí, alabado sea el Señor, es más poderoso que toda pasión, que toda tentación. Alabado, he crucificado la carne. Alabado sea el Señor, para que el Espíritu domine la carne, no la carne al Espíritu. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: los creyentes, después de su convención y es su enemigo mortal. Mira lo que dice: los creyentes, después de su convención y es su enemigo mortal, quiere decir la carne, aunque se arrepienta, oiga, es su enemigo primordial, la carne. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: los que practican la obra de la carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué no pueden heredar el reino de Dios? No lo pueden heredar porque allá nada sucio va a entrar. Allá todo es puro, allá todo es limpio. Alabado sea el Señor. Allí no puede venir uno y decir: yo voy a subir allá arriba porque yo fui evangelista. No. Si andas conforme a esta palabra, y la vives, entonces tú vas a entrar. Si no la vives, alabado sea, lamentablemente hay que decirlo, no te vista que no va. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, se debe oponer resistencia a dar muerte a su carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. Es una lucha que va a haber, hermano. La carne quiere hacer lo contrario a lo que el Espíritu quiere hacer. Por ejemplo, pongo esta situación. En un momento de mucha lluvia, un aguacero glorioso, de eso de que Dios manda bueno ahí. Oiga, y es a las 7 de la noche, el culto empieza a las 7:30. Oiga, empezamos, hay una lucha ahí. ¿Me voy para la iglesia o no me voy para la iglesia? Mira cómo está el templo, mira, alabado, que las tronadas cómo están. Oiga, eso es una lucha continua. Es una lucha contra el espíritu, contra la carne, y la carne contra el espíritu. Oiga, y lamentablemente, oiga, a veces hay gente tan débil, oiga, que le hace caso a la carne y se queda. Pero gloriosamente hay personas que dicen: no, yo me voy a gozar. Oiga, y cuando llegan al templo, se acabó el aguacero. Se acabó el aguacero, alabado sea el Señor. Pudiste vencer esa tentación de la carne que quería que te quedara para no gozarte en el culto. No sabiendo si esa noche Dios tenía algo preparado para ti. Si tú decidías irte, no importa cómo estaba, y Dios tenía algo para ti, lo ibas a recibir. Alabado sea el Señor. Te dejaste de recibir la bendición del Señor. Alabado sea la misericordia de Dios. Dice: la obra de la carne. Mire bien, cuando habla de la obra de la carne, la primera palabra que nos pone en la obra de la carne es el adulterio. Escuche bien. ¿Qué quiere decir adulterio? Adulterio quiere decir relaciones sexuales de una persona casada o con alguien que no sea su cónyuge. Es una obra de la carne condenada por el Señor. Alabado sea la misericordia de Dios. Si usted se va al libro de Éxodo, al Pentateuco, oiga, en el capítulo 20, 14, habla
de lo que es el adulterio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, habla del adulterio. Mateo en el Nuevo Testamento 5:31 y 32 también habla sobre el adulterio. Quiere decir que eso es condenado, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En el versículo 2, escuche bien, donde estas son las obras de la carne, lo que le estoy hablando. La fornicación. La fornicación es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornografía. Mateo capítulo 5, versículo 32. Capítulo 19, versículo 9. Eso es en Mateo. En Hechos, capítulo 15, versículo 20. No le puedo leer esos textos porque no nos va a dar el tiempo, pero se los cito y usted lo busca. 20 al 29. 21, capítulo 21, versículo 25. Eso es en Mateo, en el Nuevo Testamento. Y Primera de Corintios 5, 1. Te lo busca ahí. Cuando habla de la inmundicia es decir, pecados sexuales, obra y visión malvada. Escuche bien. Incluso pensamientos y deseos del corazón. Acuérdese que en el Nuevo Testamento, adulterio nada más no es adulterar con una mujer, sino que la Biblia dice que si solamente tú la miras y la deseas y llevas a tu corazón, ya es adúltero. Ya adulteraste con ella. Ahora, pornografía y pornografía. Cuando le hablo de lascivia, eso es otra obra de la carne. Usted se va a Gálatas 5, del 16 en adelante, y ahí le enumera los frutos de la carne, lo que yo le estoy leyendo ahora, la obra de la carne, y el fruto del Espíritu. Porque la obra de la carne no es un fruto. La obra de la carne, eso es maldición. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, eso es bendición. Del fruto del Espíritu. La inmundicia, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso el pensamiento y deseo del corazón. Eso lo habíamos dicho en el 3. En el 4, lascivia, sensualidad, seguir los deseos de malas pasiones. Seguir los deseos de malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia ninguna. Usted se va a 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 21, para que usted vea lo que es la obra de la carne y la definición bíblica que se da en la palabra del Señor sobre esa obra carnal, porque no es espiritual ni es fruto, es una obra carnal. Por eso le llaman la obra de la carne. Quiero llevar esto a ustedes en esta tarde. Cuando hablamos de la idolatría, oiga,
que quiere decir adoración de espíritu, persona o imágenes. No te inclinarás sobre ella. Eso es uno de los que Dios aborrece, uno de los pecados que más Dios aborrece, la idolatría, donde el pueblo de Israel no salía y Dios lo levantaba cuando volvían y caían en la idolatría. Pecado, oiga, de muerte, como dice la Sagrada Escritura. Dice tallada, confianza en cualquier persona, institución o gesto, como si tuviera igual mayor autoridad que Dios y su palabra. Colosenses 5:1. La Biblia habla de que los que practican esta obra carnal, que los hechiceros, oiga, no solamente los que van y se inclinan a una imagen que no ven, que no oyen, que no palpan, que no caminan. Oiga, y dice la palabra que el que los hace es semejante a ellos. ¿Sabe? Cuando hay un Dios viviente que se creó él mismo, que nadie lo tiene que crear, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Oiga, una persona que hace una talla, esa persona va a adorar a la talla que hizo como si fuera un Dios. Si no la hubiera hecho, no se hubiera creado. Si no la hubiera hecho, no se hubiera creado esa imagen, porque no tiene espíritu de vida, no tiene poder, es hueca, no ve, no oye, no camina, no palpa. Pero el que la hace es semejante a ella. Quiere decir, oiga, que la idolatría es condenada por Dios. También una de las en los casos de idolatría es uno de los pecados perversos que Dios también condena con mucha seriedad. Alabado sea el Señor. Oiga, porque está poniendo su confianza en un yeso. Está poniendo su confianza en un pedazo de madera. Cuando la Biblia me dice a mí que el Cristo que yo le sirvo es un Dios de poder, es un Dios que tiene ojos, tiene manos, palpa, camina, habla, se mueve. Ese es el verdadero Dios, que podemos decir que es el Dios de Israel, el que no perdió ni perderá ninguna batalla, que mandando a su único hijo a la cruz, oiga, nos rescató del lodo cenagoso y nos puso entre príncipes, como real sacerdocio, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga bien, el capítulo 6 habla de la hechicería. Dice, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de droga para producir experiencias espirituales. Oiga, cuando usted se va al libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 11, habla sobre la hechicería. Cuando usted se va al capítulo 22, versículo del 11 al 22, cuando usted se va al capítulo 8 de Éxodo, versículo 18, habla de la hechicería. Cuando usted se va a Apocalipsis, capítulo 9, 21, habla de la hechicería. Cuando usted se va al capítulo 18, versículo 23, habla de la hechicería. Oiga, diferentes capítulos, alabado sea el Señor, diferentes, cuando buscamos en la palabra, no solamente en Éxodo, sino
en Apocalipsis también vemos que Dios habla y condena la hechicería. Cuando hablamos, oiga, de enemistad, esos son la obra de la carne. La obra de la carne, la enemistad. Por eso hay que tener cuidado. No podemos estar enemistados con nadie. Con nadie. Porque eso está ahí, en la obra de la carne. Si usted está en enemistad con otra persona, usted tiene que ir a pedir perdón. Y después, todo lo que trae para el Señor, dejarlo en el alfolí y luego ir a pedir perdón al Señor y a esa persona. No puede vivir en enemistad. Usted no sabe si en un momento dado viene el Señor y usted se queda, porque está enemistad, y eso es la obra de la carne. En un creyente no puede haber obra de la carne. En un creyente lo que tiene que haber son frutos del Espíritu, que más luego vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu. Pero en la obra de la carne ningún creyente puede tener obra de la carne, porque todo lo que dice aquí es condenable por nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la enemistad, es decir, intenciones y acciones hostiles, intensas, antipatía, odio y extremo. Mire, hay que tener cuidado con eso. El creyente no puede tener eso en su corazón contra nadie. El creyente tiene que tener el corazón limpio, no lleno de obra de la carne. Aunque sea una de estas que dicen aquí, oiga, que son parte de las que dicen, hay muchas más. Oiga, hay que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Cuando habla de los celos, porque está el celo viviente. Pablo decía que él sentía un celo vivo por la obra de Jesucristo. Oiga, pero un celo espiritual, no el celo carnal ese que hay por ahí. Era un celo espiritual. Oiga, cuando habla de celo, dice, es decir, resentimiento, envidia del éxito de otro. Eso está en Romanos 13:13 y en 1 Corintios 3:3. Oiga, viva conforme a lo que Dios le ha dado. Sea agradecido. Si el carro que usted tiene es del año, ya usted sabe, y el vecino compró uno nuevo, dele gracias a Dios por eso. Y dele gracias a Dios por el que usted tiene. Oiga, porque cuando vamos a los celos, resentimiento, envidia del éxito de otro, oiga, eso es condenable por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir una vida consagrada al Señor, no dejando que nada pecaminoso entre a nuestro corazón, oiga, y nos pueda quitar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pleito, es decir, querella, antagonismo, lucha por la superioridad. Oiga, pleito. Oiga, hermano, búsquese en Romanos capítulo 1, versículo 29. Y búsquese 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Alabado sea el Señor. Versículo 11. Para que usted... Y el capítulo 3, versículo 3 de Romanos, para que usted lea esos capítulos que le estoy dando. Oiga, ¿podrá haber gente así? Seguro que las hay.
pero está a tiempo de empezar a vivir una vida con fruto. Porque el que tiene una de estas condiciones, oiga, aunque no tenga ninguna otra, solamente una de ellas, ya está dañando el cuerpo, que fue lavado con la sangre del Cordero, purificado con la sangre de Jesucristo, hecho una nueva criatura para servirle al Señor. La ira. Mire lo que dice de la ira. Decir enojo explosivo que se inflama y se convierte en una palabra o acciones violentas. Oiga, hay personas que no se le puede decir nada, que un momento dado explota, oiga, y no hay quien lo calle. Cuando hablamos de ira, oiga, pídale al Señor en sus oraciones, si esa es la obra de la carne que usted tiene, pídale en secreto, porque Él dice que cuando le hablamos en nuestra recámara en secreto, Él nos recompensa en público. Váyase en secreto y dígale: Señor, mira esta ira que yo tengo, que no es fruto de espíritu, es una obra de la carne. Señor, quítamela. Mire, humíllese ante Dios. Pídale a Dios que se la quite. Y usted verá lo que Dios va a hacer. Pero cuando no quiere que la quite, no vas a orar por eso. Oiga, y de cualquier chispa que salga, mire, oiga, explota esa persona, que a veces hasta nos sorprende a mucho las actitudes de una persona que no esperábamos que pasara una actitud como esa. Oiga, nos sorprende de momento. Tenemos que tener fruto del Espíritu. Cuando hablamos de contienda, es decir, búsqueda de poder, oiga, 2 Corintios 12:20, Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17, cuando hablamos, no respaldada por la palabra de Dios. Escucha bien, cuando hablamos de contienda, es decir, búsqueda de poder, cuando hablamos de disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas divisorias, no respaldadas por la palabra del Señor. Hay que tener cuidado cuando estamos en la casa del Señor o estamos en un estudio bíblico. Siempre mantenga su Biblia, que el maestro que esté hablando allá, lo que esté hablando concuerde con la palabra. Si no concuerda con la palabra, algo está pasando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Oiga, cuando recibimos la palabra del Señor es poderosa. Poderosa, porque es como un martillo que quebranta. Ahora, cuando hablamos de herejía es decir, división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Todos los grupitos a veces que se levantan en contra del pastor, en contra de los hermanos, en contra de los líderes, hacen por allá un grupito, todos tienen el mismo pensamiento, todos tienen la misma actitud, siempre están ahí observando, velando, pero nada bueno,
Si se va a hacer esto, están oponiéndose. Si se van a hacer lo otro, también nos quieren. Oiga, son grupitos, oiga, que se han formado en la carne, no en el espíritu, con deseos de destruir, con deseos de dispersar, con deseos de no sujetarse al hombre o a la mujer que Dios ha puesto al frente, como siervo, como ángel. Gloria sea el Señor. Envidia, es decir, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea. Mire, envidia. Si hay un hermano que prospera, ore a Dios también, para que Dios le siga prosperando. Y usted ore para que Dios le siga bendiciendo. No desee lo que otra persona desee. Oiga, ¿usted sabe por qué? Porque eso es pecado. Porque la envidia no puede estar en un corazón contrito y humillado. En un corazón que ha entregado a Jesucristo tiene que haber fruto de espíritu, no fruto de la carne. Cuando usted fue a las aguas para ser bautizado, oiga, allí completó. Oiga, completó el verdadero creyente para servirle a Jesucristo y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, lavado con la sangre, bautizado en las aguas, oiga, creyendo que aquel que dijo que venía, vuelve, confiando y esperando en ese Señor Jesucristo, que se llama Jesucristo. Cuando vemos estos frutos de la carne, que todavía permanecen en nuestros corazones, oiga, tenemos que pedirle al Señor una renovación espiritual en nuestra vida, donde podemos, alabado sea el Señor, confiar plenamente en aquel que un día nos llamó, en aquel que un día nos señaló, en aquel que un día dijo: dame hoy tu corazón. Pero cuando el creyente quiere vivir una vida purificada, una vida de plena confianza, una vida de fidelidad a Dios, alabado sea el Señor, ninguna de estas obras de la carne puede estar en su corazón. Como le dije al principio del programa, si tú eras un alcohólico y ahora eres un creyente, el enemigo te va a dar con el alcohol. Te va a poner a pasar por lugares donde hay alcohol. Te va a traer amistades antiguas que todavía están en el pecado. Oiga, y no solamente eso, te va a salir gratis, porque los va a poner a ellos que te paguen. Si nunca te han pagado, ese día te quieren pagar, para ver si tú eres un verdadero cristiano. Oiga, pero si tú has crucificado la carne, si tú has puesto esta carne debajo de tus pies, oiga, como Cristo lo hizo con el mismo diablo, oiga, que aunque vengan pasiones, aunque vengan deseos, oiga, podamos abrir nuestra boca y decirle: Señor, tú sabes que antes yo no te servía y eso era lo que yo hacía, pero ahora tu palabra dice que yo soy nueva criatura, que yo soy real sacerdocio, que somos nación santa,
fuimos adquiridos por tu Hijo en la cruz del Calvario. Pudo esa sangre del Cordero volver la comunión tuya con el hombre. Oiga, y el hombre contigo, para que el hombre entendiera que tu misericordia es más grande que todos los cielos. Tu misericordia es más grande, alabado sea el Señor, que no podemos ni imaginar lo infinito de tu misericordia. Alabado sea el Señor. Por eso, si somos nueva criatura, si somos lavados con la sangre del Cordero, yo quiero que en mi corazón estén los frutos del Espíritu. No los deseos ni la obra de la carne, sino un corazón puro ante ti, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante. Oiga, y cuando hablamos con Dios de esa naturaleza, podemos decir claramente: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo le quería dar a entender y le explicaba, alabado sea el Señor, cuando hizo la carta a los romanos, alabado, que hay que vivir conforme al Espíritu, no conforme a los deseos carnales. Si somos nueva criatura, si somos lavados con la sangre del Cordero, pues andemos en el Espíritu, que no andemos conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne no andan conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Pero los que andan conforme al Espíritu están conforme a la palabra de aquel que un día, alabado sea el Señor, fue a la cruz del Calvario, nos rescató, llevó nuestra maldición, alabado sea el Señor, nos hizo nueva criatura, se rasgó el velo, alabado sea el Señor, para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia tenga. Una comunión con nuestro Señor Jesucristo. No deseos carnales, no obras carnales, sino una restauración en el Espíritu. Volver a la senda antigua. Alabado sea el Señor. Buscar el rostro del Señor. Acercarse a Dios. No mirando, aunque veas a tu alrededor el pecado, aunque se esté corrompiendo el mundo, aunque digan por ahí que está en crisis, alabado sea el Señor nuestro país. Oiga, nuestro Dios no está en crisis. La abundancia de nuestro Dios es abundante. Alabado sea el Señor. La abundancia de Dios es siempre. Alabado sea el Señor. Él no nos va a dejar. Él sabe lo que está pasando cada país. Él sabe por lo que está pasando cada ciudad. Alabado sea el Señor. Él sabe cuáles son los de ellos. Él sabe cuáles son los de Él. Alabado sea el Señor. Él conoce los suyos. Por eso Él dice: los míos nadie me los arrebatará de la mano. Tú tienes que estar seguro en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que estar seguro en aquel, segura en aquel que te llamó. Tú tienes que confiar en aquel que dijo, en una ocasión te dijo: yo soy el Dios de tu salvación. Alabado sea el Señor. Yo soy quien te provee. Yo soy quien te cuido. Yo soy que voy contigo día y noche. Tú tienes que confiar en esa palabra.
confianza en ese que habló. Alabado sea el Señor. Mantenerte firme. Alabado, no permita que en la iglesia donde tú estás, alabado, en uno de estas obras de la carne puedan inundar tu corazón, dañar tu corazón. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, gobernadores de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Pero yo creo que el que lo venció en la cruz del Calvario es el que está en esta tarde, en este lugar. Es el que está en tu hogar en esta tarde. Es el que está contigo en el trabajo. Es el que está contigo en todos lugares. Alabado sea el Señor. Y Él es quien te va a dar la victoria. Alabado sea el Señor. Ahora, no es fácil. Hay lucha. Hay situaciones fuertes. Pero qué bueno cuando confiamos en el Señor. Qué bueno. Oiga, cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, oiga, luego nos dio el soplo de vida para poder vivir. Y cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo, oye, el Espíritu Santo entra y le da vida. Y empieza a trabajar con esa vida, a enseñarle el conocimiento, la búsqueda. Oiga, qué grandes son las cosas del Señor. Pero deja que Dios trabaje en ti. Deja que Él haga el molde. Porque cuando Él lo hace bien. No vamos a estar de un molde de un lado y virado por otro. Tenemos que estar bien formados. Y cuando el gran alfarero, que es Jesucristo, empieza a moldearlo, esto no sirve. Esto tiene que estar así. Esto hay que hacerlo así. Oiga, y empieza a darle a esa vasija la forma que debe tener. Oiga, y cuando termina, la forma del alfarero, hay una vasija completamente restaurada. Oye, y si la vasija se rompe, tiene esa paciencia de volverla a coger y empieza a formarla mucho más. Oiga, hasta que le dé la forma adecuada. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Alabado sea el Señor. Tú tienes que mantener, oiga, esa forma que Él te ha dado. No dañarla, no contaminarla. Mantenerte ahí, en la forma que Él te ha dado. Buscándolo, obedeciendo. Alabado sea el Señor. Y verás cómo va a ser un siervo y una sierva del Señor. Porque no solamente es lavado con la sangre del Cordero, porque eso es un requisito, venir a los pies de Jesucristo y bautizarte, sino empezar a mantenerte, tener una relación con el Espíritu Santo. Oiga, una comunión, un deseo de separación del mundo al mundo espiritual de Dios. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El sábado, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, voy a hablar de los frutos del Espíritu.
donde cada creyente debe tener esos frutos. Ya hablamos de la obra de la carne, pero vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Glorifiquemos al que vive. Levantemos las manos y adorémosle de todo corazón. Porque no hay precio que nosotros podamos pagar por lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Oiga, que no solamente nos bendice aquí, sino que nos ha preparado una ciudad, mansiones, porque Él nos quiso estar allí, Él quiso que nosotros estuviéramos también con Él, por la eternidad, hermano, porque eso no es pasajero, es por la eternidad. Tendremos un cuerpo glorificado, alabado sea el Señor. Así que en esta tarde te quiero dejar dicho: mantente con los frutos del Espíritu. No cambie los frutos del Espíritu por obra de la carne, porque entonces estás sometiendo el Espíritu a la carne. No, que la carne se someta al Espíritu, y tú verás que vas a tener éxito y serás un guerrero de nuestro Señor Jesucristo. Padre santo y bueno, mi alma te alaba y glorifica. Gracias te doy, porque una vez más tu palabra ha podido llegar a esos hogares, a esos miles y aún millones que nos ven. Pero que sea una palabra, que esta palabra que se ha dado edifique entre los corazones. Cambien esos corazones de obra de la carne, y que sean hombres y mujeres derechos, firmes, soldados tuyos ante la sociedad que nos rodea y ante tu presencia. Que cada uno de ellos pueda entender que hay que vivir conforme a tu palabra, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias te damos. La semana que viene, si así Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Gracias. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos a Pastor Eduardo Martínez al 787-210-2870. 787-210-2870. Dios te bendiga.